¿verdad? Por medio de su Espíritu, diciendo que ha sido grande la oposición, y una de las oposiciones más grandes que hemos tenido es que no hemos creído. Y eso es lo que el Señor decía, ¿verdad? Que no hemos creído porque el apóstol Pablo, creo que es en Colosenses, dice que la obra de Dios se desarrolla y se hace, pero en aquellos que creen, dice. En aquellos que creen. Entonces, el tiempo que nosotros vivimos no es diferente al tiempo cuando Isaías estaba terminando su ministerio. Entonces, y la gran pregunta de Isaías cuando estaba terminando su ministerio fue: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Como que de alguna manera Isaías hizo una evaluación, no en los amenes, no en lo superficial, sino que Isaías hizo una evaluación en actitudes, porque realmente es en la actitud, en la disposición, en el buen ánimo, en el entender lo que Dios tiene para nosotros, es donde Dios realmente hace la evaluación si hemos estado creciendo o no. Bueno, entonces, como la evaluación que hacen los maestros, ¿verdad? En la escuela, ellos no hacen la evaluación solamente en ver cuántos días el estudiante fue a la escuela. La evaluación se hace a ver si el estudiante sacó A o sacó E, ¿verdad? O si sacó F, qué sé yo. Entonces, la evaluación se hace en las actitudes, en la disposición. Dice la Escritura que el Señor está deseando por su Espíritu crear de nosotros un pueblo bien dispuesto, no un pueblo indispuesto, sino un pueblo bien dispuesto. Muy bien, Judas, y hemos estado hablando acerca de eso, ¿verdad? Judas es un libro, hermano, tan pequeño, apenas tiene 25 versículos. 25 versículos. Yo creo que hay otros libros más pequeños. Creo yo que la segunda o la tercera epístola de Juan es bien cortita, es bien pequeñita, pero Judas es bien cortita también. Usted se lee Judas en 5 minutos. En 5 minutos usted lee Judas, pero por supuesto contiene una promesa. Contiene una promesa preciosa. Y esa promesa está en el versículo número 24. La promesa preciosa que contiene, por supuesto, Dios nos pide porque Él nos quiere dar. Él no nos pide porque tenga necesidad. Él nos pide porque Él estableció ese principio que dando nosotros es como Él nos va a dar a nosotros. Aunque Huguito decía que aunque no le damos, Él nos sigue dando, ¿verdad? Bueno, entonces, muy bien. Dios bendiga a Huguito, ¿verdad? Amén. Por lo que nos estuvo hablando. Amén. Muy bien. Son estrellas que si no se salen de órbita, porque de eso nos corresponde hablar hoy en día, de las estrellas, aquellos que alcanzaron el privilegio de ser estrellas, pero algo los sacó de órbita, y ahora son estrellas, pero estrellas errantes. No dice que son estrellas apagadas, no. Lo único es que andan alumbrando el lugar incorrecto. Puede ser que todavía mantengan su luz, pero están alumbrando el lugar incorrecto, porque dice estrellas errantes, dice. Para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para ellas. Puede ser que todavía no estén en oscuridad, estén dando luz, pero están dando luz en el lugar incorrecto. Por eso es que lo que llevó al Señor Jesucristo a ser exitoso es que no iba y no hacía nada que el Padre le dijera que no hiciera. Si el Padre le decía que fuera a un lugar donde habían 500 enfermos y que solamente sanara a uno, solamente iba a sanar a ese uno. Dice que no habló nada que el Padre no le diera a hablar. Señor.
Amén. ¿Sí? Lo que yo les hablo no es mío, sino del que me envió. Amén. ¿Sí? Bueno, del que me envió. ¿Y sabe qué dijo? Y dijo alguien, ay, ¿cómo vamos a saber que eso que hablas es de Dios? Es de Dios, es del que te envió. ¿Y sabe qué dijo? Todo el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que les estoy hablando es de Dios o es mío. Aleluya. Oh, entonces no solamente del que quiere ser evangélico. No, el que quiera hacer la voluntad del que me envió, ese va a saber si lo que yo le digo es de Dios o es mío. Entonces, oiga, que para saber si lo que se predica es de Dios o no, no basta con ser evangélico, no, basta con desear hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y usted sabe, para hacer la voluntad de Dios se tienen que llorar lágrimas. La última prueba del Señor Jesucristo fue su voluntad y la voluntad del Padre. La última, la más difícil, la más difícil. Para él fue difícil dejarse golpear, dejarse abofetear, dejarse arrancar la barba, dejarse, dejarse azotar. Para él fue fácil. Pero dice que cuando lloró lágrimas como gruesas gotas de sangre, es cuando le decía, no se haga como yo quiero, hágase como tú quieres. Bueno, entonces la voluntad, ¿verdad? Pero la promesa de Judas dice, y aquel que es poderoso. Huguito preguntaba, ¿cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cómo se le ve? ¿Cómo se le ve al evangelista su cosa, verdad? Amén. Su gracia. Su gracia. Amén. Yo les digo, hermanitos, vénganse al frente. Y no dejan de aparecer 2 o 3 aquí enfrente. Hugo dijo, vénganse al frente y todos estaban aquí. Así es. ¿Y usted oyó cómo leyó Romanos? Sí. ¿Ah? Amén. Amén. Así es. Sí, Señor. El evangelista. Y ojalá que se emparejen, no con Xiomara, sino que ojalá que se emparejen con Moisés. O sea, él y Huguito y Moisés. ¿Verdad? Y por supuesto que no vayan a competir, sino que de alguna manera sean motor y transmisión. Bueno. Aleluya. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. No está hablando de que nosotros no vayamos a pecar, sea moralmente. No está diciendo. Porque hermano, todos los días pecamos. Sí, amén. No solamente haciendo lo malo, sino dejando de hacer lo bueno. De la caída de la que está hablando acá, es de los individuos que hemos venido hablando. Que él no te va a dejar, él no quiere dejarte caer a la manera de estos hombres de los que hemos venido hablando. Hombres que dice que son escollos ocultos. Hombres que han seguido el camino de Caín. Hombres que han seguido el camino de Balaam. Hombres que han seguido el camino de Coré. Sino que dice aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Aleluya. Sin caída. Sin apostatar. Sin negar la fe. Aleluya. Porque hermano, ¿dónde comenzó esto? ¿Dónde comenzó esto? Dice que comenzó en estos hombres convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Comenzaron los hombres diciendo, no hombre, pequemos porque donde sobrepuja el pecado, sobrepuja la gracia. Dice que ahí se empieza a caer. Ahí se empieza a caer. Dice que segundo, siguieron negando al Señor Jesucristo. Dice que negaron al Señor Jesucristo. Y por supuesto, siguen adelante. Luego dice, rechazan las autoridades. Dice,
No hay autoridades, no existe padre, no existe madre, no existen policías, no existe presidente, no existe pastor, no existen ancianos, no existe nada, no hay autoridad. No hay autoridad. Dice, rechazan las autoridades. Y por supuesto, luego dice, son tan atrevidos que le dicen al diablo, pues que me salga el diablo, a ver cómo le va. Y dice, son tan ignorantes que el diablo, siendo más fuerte en poder y en potencia que ellos, dice, los podría deshacer en un instante. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cuántos quisieran esa bendición? Amén. Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. O sea que Él es lo suficiente poderoso. Y déjeme decirle, y es así que es una obra grande en nosotros. ¿Sabe que es una obra grande en nosotros? Mantenernos sin caída, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos trampa para caer. Nosotros mismos agarramos la cáscara de banano, la tiramos enfrente y decimos, voy a ver cómo me voy a caer. Déjame decirle, hermano, el Señor anda detrás de nosotros, cuidándonos de que nosotros no caigamos. Y otra cosa de la cual Dios es poderoso, y qué cosa más difícil también, es que no se nos pegue mancha. Y usted sabe que la mancha, hermano, la mancha está en todos lados. La mancha está en lo que hablas, la mancha está en lo que oyes, la mancha está en lo que piensas, la mancha está en lo que ves, la mancha está en lo que tocas, la mancha está a dónde vas, etcétera, etcétera. La mancha está en todos lados. ¿Qué trabajo más arduo el de Dios? Mantenernos a nosotros sin caída y sin mancha. Por supuesto, Él acá nos dice a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice aferrarnos, dice el versículo 17, aferrarnos a las palabras que nos fueron enseñadas de antemano por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No abandonar lo que se nos ha enseñado. No pensar que la doctrina que se nos enseñó, hermano, acerca de ser santos, porque Él es santo, es una doctrina anticuada. No. Dice, para que ustedes gocen de esta promesa. Porque esta es una promesa para aquellos que determinamos hacer esto. Dice el versículo 17. Recuérdense de las palabras dichas de antemano por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que nos decían, oigan, en los últimos tiempos habrán burladores con sus sarcasmos y querrán quitarles a vosotros su privilegio. Oiga lo que dice acá.